Este video revisará la función cuadrática. Más específicamente revisará cómo graficar una función cuadrática en forma general. Echemos un vistazo a algunas de las propiedades de una función cuádrica en forma general. El gráfico de una función cuadrática, f de x es igual a por cuadrado más bx más c, se llama una parábola. Siempre es una curva en forma de taza o en forma de U. El gráfico de una función cuadrática, f de x es igual a por cuadrado más bx más c, se llama una parábola. Siempre es una taza en forma o una curva en forma de U. Se abre hacia arriba si A es mayor que 0 o se abre hacia abajo si A es menos que 0. La línea vertical x igual b2a es la línea de simetría. Tiene un punto de giro o un vértex en un punto donde la coordenada x es b2a, y la coordenada y es f de b2a. Echemos un vistazo al gráfico de estas características importantes. Primero, la parábola está en azul. Aviso cómo se abre hacia arriba, por lo tanto, podemos concluir en este caso que A sería mayor que 0. La línea de simetría está en rojo. Aviso cómo. La razón por la que se llama la línea de simetría es si usted fue plegar la parábola a través de esta línea. Combinaría perfectamente con la otra media. El vértex es el único punto que está en el gráfico, así como en la línea de simetría. Será un punto alto o un punto bajo en el gráfico, y en este caso desde abrir hacia arriba, el vértex es un punto bajo. Dos otros componentes importantes, los interceptos x y los interceptos y, como sabemos de nuestros estudios anteriores, x-interceptos son donde los gráficos cruzan el eje x. Algunas parábolas pueden no tener x-interceptos y, por supuesto, el intercepto y es donde el gráfico cruce el eje y. Explore el gráfico de un cuadrático en forma general. Voy a ir a este sitio web. Ahora esta ecuación está en forma general, y lo que permiten estos deslizadores es ajustar los valores de A, B y C. Vamos a mirar lo que sucede cuando cambiamos el valor de A. Aviso como a medida que A aumenta, la parábola verde obtiene narrower y narrower, pero todavía sigue abriendo hacia arriba. Y tan pronto como deslizo esto, para que el valor de A es menos de 1, se vuelve más amplio y luego cuando se alcanza un valor negativo, se abre abajo. Así que todos los valores de A que son negativos, la parábola abrirá hacia abajo. Te dejaré esto para que juegues en tu propio tiempo, pero miremos rápidamente lo que hace el valor de C. A medida que aumente el valor de C, tenga en cuenta cómo es un cambio vertical hacia arriba. A medida que lo disminuyo, es un cambio vertical hacia abajo. Y la otra conexión es que el valor de C es realmente donde el gráfico cruza el eje y o el intercepto. Y volvamos a nuestra presentación. Echemos un vistazo a nuestros propios ejemplos. Gráfico f de x igual a x cuadrado, 4x, 5. Encuentre la ecuación del eje de simetría o línea de simetría, el vértex y las x-interceptos. ¿De acuerdo? Así que recuerda encontrar la línea de simétrica. Tenemos una ecuación para eso y eso sería x igual b2a. Lo primero que me gusta hacer es identificar los valores de A, B y C. Esos son los coeficientes. Así que A sería igual a 1, B sería igual a menos 4, C es igual a menos 5. Haciendo nuestras sustituciones en nuestra fórmula para el eje de simetría, tendríamos menos 4 hexanewtones todo más de 2 por 1, que nos dará x igual 2 para nuestra línea de simetría. Recuerde cuando vamos a encontrar el vértex, el valor de x para la línea de simetría, también nos da la coordinación x del vértex. Para encontrar la coordinación y, tenemos que sustituir 2 hexanewtones la función original, f de 2 hexasiemens igual a menos 9. Por lo tanto, nuestro vértex es 2, menos 9. Recuerde para encontrar las x-interceptas de cualquier función que tiene que configurar, y igual a 0 y resolver para x. Así que tendríamos 0 igual a x cuadrado, 4x, 5. Afortunadamente es factorable. Las soluciones para este cuadrático son x igual 5 y x igual menos 1. También son nuestros x-interceptos.
para que podamos escribir nuestros x-interceptos como los dos puntos 5, 0 y -1, 0. Vamos adelante y ponga todas estas piezas juntas en un gráfico. Aquí está en rojo tenemos nuestra línea de simetría, x igual 2, x-intercepto del positivo 5, x-intercepto de -1. Nuestro vértex con las coordenadas 2, -9. Aviso como con estos 3 puntos podemos realizar un gran gráfico a mano sin el uso de ninguna tecnología. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Dado f de x igual 2x cuadrado más 10x, 7, encuentre la ecuación del eje de simetría, otra vez, o línea de simetría y el vértex. Luego gráfico con la ayuda de la calculadora gráfica. Volviendo a nuestra ecuación para el eje de simetría, lo primero que necesitamos hacer es identificar las vales de A, y B. Nuestro valor A sería A menos 2, B 10 y no necesitamos C, pero C sería menos 7. ¿De acuerdo? Hagamos la sustitución y veamos qué obtenemos. B sería menos 10 más de 2 veces nuestro valor A de menos 2. Parece que tendríamos 10, 4 o 5, 2. Línea de simetría es x igual 5, 2 o si queremos, 2.5. Por supuesto, el vértex otra vez, sabemos que la coordinada x del vértex tiene que ser 5, 2. Para encontrar la coordinada y del vértex, tenemos que hacer la sustitución en la ecuación original. Con x es igual a 5, 2 y puedes ir adelante y hacerlo, pero he llegado con 11, 2. Y aviso como este problema no pide que encontremos los x-interceptos de esta parábola, y la razón de que no realmente es porque si establece igual a 0, la ecuación cuadrática no es factorable. Vamos adelante y obtenga nuestros calculadores de grafado y utilice alguna tecnología. Si usted es igual, estoy tipado en la función. Ahora si hago gráfico, lo primero que quiero que avisen es que se abre abajo, y la razón se abre abajo, de nuevo, es porque A es negativo. Sin embargo, es muy difícil obtener puntos adicionales en el gráfico de esta pantalla, por lo que a menudo es más útil si acepta el segundo gráfico y selecciona algunos puntos de la tabla. Por ejemplo, podría elegir los puntos 1, 1, 2, 5 y tal vez 0, menos 7. Por supuesto, hubo un montón de otros puntos que podríamos elegir. Acabo de decidir recoger estos 3. Vamos si podemos graficar esto y poner todos estos componentes clave juntos. Lo primero que avisamos aquí es nuestro eje de simetría de línea de simetría, y dijimos que fue igual a x igual 2.5 o 5, 2. Aquí está el vértex donde encontramos la coordinación x para ser 5, 2, por supuesto, y la coordinación y para ser 11, 2. Ahí está. Y encontramos pocos otros puntos en el gráfico. Creo que hemos encontrado el punto 1, 1, 0, menos 7 y creo que hemos encontrado 2, 5. Y noto como con el eje de la simétrica. Si tiene estos puntos en el lado izquierdo del eje, podría encontrar fácilmente sus imágenes de espejo a la derecha. Significa si hay un punto aquí 2, 5, hay que haber otro punto que es una imagen de espejo de eso en el otro lado del eje de simetría. Lo mismo con este punto, tiene que haber otro punto en alguna parte aquí, que te ayuda a encontrar puntos adicionales, y por eso es tan importante para encontrar el eje de simetría. Espero que le ayude a revisar cómo graficar las funciones cuadráticas en forma general. Que tengas un gran día.